Ya retomando el tema, como les indicaba, voy a hablar de inscripción, desinscripción y reinscripción de embarcaciones o buques. Me voy a enfocar más en el tema de inscripciones y más adelante les explicaré por qué, porque esto es lo que más se desarrolla como actividad registral y es lo que genera más confusión, más consultas e incluso más problemas de calificación en el registro. Porque el tema de desinscripción y reinscripción no es muy común en materia de embarcaciones. Como un poco de antecedentes históricos, debemos remontarnos al año de 1981, cuando se constituye el Registro Naval Costarricense como una dependencia de la Dirección General de Transporte por Agua, lo que hoy se conoce como Dirección de Transporte Marítimo y se encuentra adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta dependencia constaba de dos secciones: un registro marítimo administrativo y un registro nacional de buques. En el año de 1994, al tratarse de una función eminentemente registral, se traslada el registro de buques al registro de bienes muebles, por medio de un decreto ejecutivo que incluso también hay una reforma, se crea en el reglamento el registro de la propiedad, que en el registro de la propiedad de muebles se van a inscribir los buques nacionales y las motocicletas acuáticas, así como los gravámenes reales o judiciales que los afecten. La parte administrativa hasta el día de hoy sigue siendo dependencia y competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por medio de la Dirección de Transporte Marítimo. Todo lo que tenga que ver con inspecciones técnicas, asuntos de navegabilidad y licencias es directamente la Dirección Marítima la que se encarga de este tema. Para efectos registrales y legales se considera que buque es cualquier artefacto flotante capaz de transportar personas y o cosas destinada a la navegación por agua, cualquiera que sea su clase o dimensión, no importa el tamaño ni que sea lo que transporte. Entonces tenemos que el registro de buques no solo se conforma de barcos, que es lo que primero se nos vendría a la mente cuando hablamos de embarcaciones. Como artefactos flotantes puede haber otra serie de bienes muebles como los que les muestro acá en la lámina. Tenemos los barcos, lo que conocemos comúnmente como embarcaciones, a esto le llamamos siempre embarcaciones. Tenemos los submarinos, las motocicletas acuáticas y también los vehículos anfibios, que aquí se muestra muy bien que tiene la doble función de poder transportarse en tierra y también poder utilizarse para navegar. Entonces, como pueden ver, es un registro más amplio de lo que generalmente uno pensaría de que solo se trata de barcos. La clasificación en el registro de buques se hace de acuerdo a la actividad de la embarcación. Esta clasificación se encuentra así establecida en el Reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble. Tenemos aquellas que se dedican a cabotaje. Cabotaje se refiere al transporte remunerado de personas con una ruta establecida y tiene una ley propia, que es la Ley de Servicio de Cabotaje. También tenemos las embarcaciones de pasajeros. Estos transportan remuneradamente también personas a lugares de interés común, pero no tienen itinerario, tarifas, rutas u horarios definidos. Una de las grandes preguntas que hacen los notarios y usuarios es ¿por qué cabotaje y por qué pasajeros si no es lo mismo? Pero la diferencia radica, y es muy importante, que el cabotaje básicamente es un servicio público. Podría decirse que es un taxi, para asimilarlo y comprenderlo mejor. Pasajeros es un servicio que se brinda de manera privada. Por eso incluso el cabotaje tiene una legislación especial con una serie de exenciones y beneficios que no tiene pasajeros. Entonces es muy importante distinguir que aunque los dos traten de transporte de personas, uno es un servicio público y otro es un servicio privado. Básicamente esa sería la principal diferencia. Tenemos las embarcaciones de carga que transportan mercancía, que pueden transportar hasta 5 pasajeros y que no se encuentran regulados en la Ley del Servicio de Cabotaje. Una de las más comunes son las embarcaciones de recreo en los últimos años, a raíz de la gran cantidad de importaciones que tenemos en la fecha de embarcaciones de extranjeros. Este tipo de embarcaciones
se dedican a fines deportivos y esparcimiento sin fines de lucro. Tenemos las de uso particular, que no están dedicadas ni a fines recreativos ni comerciales, cualquier otra cosa que no sea recreativa ni comercial. La pesca, está la pesca general como esta, que indica que es la que se utiliza para caza, pesca, transporte de especies, fauna y flora marítimos con fines comerciales. También están las embarcaciones de draga, que son embarcaciones de construcción y maquinaria especiales para limpiar el fango y la arena que se acumulan en el fondo de los ríos, barras y puertos. Estos son prácticamente equipos especiales, por decirlo de alguna manera. Tienen una función muy específica. También tenemos las embarcaciones remolcadores. Dice, buque de poco porte con una fuerza de máquinas proporcionada al tonelaje del casco y que se emplea para arrastrar o empujar a otros buques. Una grúa de una embarcación. Tenemos las embarcaciones oficiales, que son las que son propiedad del gobierno de la República y que se utilizan en las labores propias de la institución a la que esté asignada. En este país, más que todo, el que tiene este tipo de embarcaciones oficiales es el Ministerio de Seguridad por el tema del Servicio Nacional de Guardacostas. De hecho, en otros países ni siquiera se inscriben las embarcaciones que son oficiales. En nuestro país sí tiene esa particularidad. Las plataformas marinas, que son instalaciones fijas o móviles que están destinadas a la explotación de los recursos del subsuelo marino, otro tipo de equipo especial, por decirlo así. Las embarcaciones portuarias, que se dedican a laborar en actividades relacionadas con el quehacer de los puertos. Las mercantes, como es una clasificación bastante amplia, que está dedicada al comercio marítimo internacional. La pesca artesanal, que esta es muy particular también porque tiene muchos beneficios, no solo beneficios de exención de impuestos a nivel registral, sino que también tiene beneficios para efectos de lo que es el combustible. Estas embarcaciones son de eslora menor de 8 metros, que se realizan sus labores de captura en la zona costera, donde los aparejos son utilizados mediante la fuerza humana y cuyo desplazamiento se realiza mediante motores fuera de borda o incluso remos. Están las embarcaciones de rescate con fines de lucro dedicadas a la búsqueda y rescate de objetos en el mar o sobre la costa. Ya entrando propiamente a la parte registral y a la documentación y requisitos que se necesitan para la inscripción de una embarcación, hay un documento que es muy importante, para ver si, no sé, creo que se ve un poco pequeño allá, que es la boleta de inspección técnica, que volviendo a hacer la similitud con los vehículos, como para nada más efectos aclarativos, es similar a lo que es la revisión técnica vehicular. También la Dirección de Transporte Marítimo es la que se encuentra a cargo de emitir este documento. Este documento contiene toda la información de las características de la embarcación que va a utilizar el registro a la hora de incluirlas o de registrarlas en el sistema. Indica el número de motor, las características del hora, puntal, etcétera, el peso que puede soportar la embarcación, el peso que tiene, peso bruto, los caballos de fuerza, los motores, quién la construyó. Y es muy importante para efectos notariales notar que esta inspección sí tiene una vigencia y siempre está indicada la fecha. Esta indica que vence mayo de 2018. No se ve muy bien, pero está la vigencia. Siempre va a tener la vigencia. Una vez que se venza, tienen que pedir una nueva si no han hecho el trámite registral, porque si no va a señalársele el defecto. ¿Qué pasa si se equivoca el inspector a la hora de realizar de incluir alguna de esas características? La manera correcta y la que se admite en el registro para la corrección es que el mismo inspector o otro de la misma capitanía haga la corrección y le ponga de nuevo firma y sello. No se admiten correcciones si no tienen la firma y el sello del inspector. No necesariamente se hace una boleta nueva, ellos hacen una pequeña corrección, generalmente la hacen detrás, la pueden hacer detrás del documento o en otro documento, pero siempre firmada y sellada, porque es uno de los defectos más comunes, de hecho, en el registro. Un poco más sobre la inspección técnica. Como les decía, que la realiza la Dirección de Navegación y Seguridad por medio de las capitanías de puerto. Tenemos 5 capitanías de puerto en Costa Rica. Limón, Punta Arenas, Golfito, aquí es que me quedó
desacomoda un poco, es Guanacaste, Playa del Coco y Puerto Quepos. Esas son las únicas 5 capitanías autorizadas para poder emitir la inspección técnica. La inspección técnica no es un certificado de navegabilidad, o sea, no significa que ya con ese documento la embarcación tenga autorización para salir a navegar. Es solo un documento para carácter registral. Ni le otorga ningún derecho al usuario. Otro aspecto importante en cuanto a embarcaciones es algo muy simple, pero que también se ha generado mucho error, y es el nombre de la embarcación. De previo a registrar una embarcación es necesario verificar que ese nombre no se encuentre registrado. No es tan delicado el tema de si hay similitudes con otro nombre, porque por ejemplo, aquí lo pueden ver, el nombre María, puede existir María Alia, María Alicia, María de los Ángeles, María Antonieta, María Aurelia, María Benita, María Bonita, María Canela, María Catalina, María Cecilia. Lo que interesa es que se diferencie, aunque todas utilicen el María, tienen otro nombre a la par que la diferencia. Entonces no hay como un control estricto, no se requiere un control estricto de que los nombres no sean similares, porque similares van a ser, pero iguales no se debe. Lamentablemente, cuando se hizo el traslado del registro que tenía el MOB en ese entonces al registro de bienes muebles, y nos encontramos con embarcaciones que, como los registros se llevaban en papel por medio de expedientes, tienen nombres duplicados, o los dos tienen el mismo nombre pero difieren en la matrícula. El nombre es muy importante para una embarcación porque ese nombre se pinta en el casco de la embarcación, y eso es lo que le sirve para identificar al servicio de guardacostas y para otro montón de autoridades para determinar que esa es la embarcación que ellos necesitan, o que necesitan buscar, o que necesitan perseguir por algún delito, etcétera. Entonces siempre de previo tienen que entrar a la base de datos, revisar el nombre que el usuario tenga interés en ponerle a la embarcación para que el documento no salga defectuoso. Por eso que es muy común ese defecto. Puede incluso ser María, si ya hay María, puede ser María 1, si ya hay 1, María 2, María 3, en eso no hay ningún problema. También otro aspecto muy importante es la matrícula. El certificado de matrícula en una embarcación, que es como el título de propiedad, sí es importante y siempre lo tiene que portar el propietario o el que esté navegando la embarcación, porque eso sí le da una especie de permiso de navegabilidad. Con ese certificado sí puede navegar. En caso de que le pidan documentos, eso lo acredita a él como una embarcación debidamente inscrita en el registro. La matrícula se consigna con las siglas del puerto de registro, un número consecutivo que asigna el sistema automáticamente. Como les dije, siempre debe portarse a bordo como requisito de navegabilidad. Este es un ejemplo de un certificado de matrícula. Ahí pueden ver las siglas. Están acá. Guanacaste, Playa del Coco. Ahorita estamos trabajando, porque este título es bastante grande, de poner solo las características que sean básicas, que estamos trabajando en coordinación con la Dirección Marítima, y ponerle también un código QR donde se consignen todas las características para efectos de seguridad. Hace muchos años, si el título se perdía, había que hacer todo un trámite de declaración jurada, no sé si algunos lo recuerdan, para poder reponerlo, porque esos títulos tenían una serie de medidas de seguridad, los que daba el MOB en ese entonces, que se consideraba que si se perdía o si se destruía, era necesario hacer una gestión o una solicitud formal para decir, así sea, como un señor dijo que el título simplemente salió volando, consignarlo así en la solicitud, porque así lo dijo, y explicó todo cómo estaba el clima ese día y que la brisa, etcétera, y tuvo que hacer todo eso para que le dieran un título nuevo. Pero como ahora los sistemas se han mejorado mucho y el título de propiedad es más fácil y más accesible, es simplemente ir a retirar uno nuevo, pagar los 8,000 colones que cuesta y pedirlo en la plataforma de servicios. Un tema muy importante, el que voy a hacer hincapié,
es en los tipos de embarcaciones según su procedencia, porque de acuerdo a esto los requisitos son bastante particulares. Tenemos embarcaciones de construcción nacional, esas son bastante sencillas de inscribir. Tenemos embarcaciones importadas nuevas, que no han sido registradas en otro país, importadas registradas en otro país. Ya les voy a explicar cada uno de estos ítems. Para las embarcaciones de construcción nacional, siempre es necesario aportar una declaración jurada en escritura pública. Se deben indicar las calidades completas del propietario, las características del buque y el constructor, lugar y fecha de construcción. Eso también va a estar consignado en la boleta de inspección técnica. Entonces hay como una especie de control cruzado en lo que dice la inspección técnica y el documento que se presenta al registro. La estimación total del costo de construcción de la embarcación y se debe exonerar al registro de responsabilidad por la inscripción. Esas son las que se fabrican aquí completamente. Aquí traigo una escritura. De todos modos, yo creo que esta presentación a todos ustedes se les puede pasar, no sé si la organización la va a suministrar o yo con mucho gusto por medio de mi correo se las puedo enviar para que vean los ejemplos. Esta es una escritura donde se está haciendo la declaración jurada de que el señor X es el constructor, que él la construyó con piezas y que solicita el registro, la inscripción. En realidad es una escritura muy sencilla para este caso, las que son de construcción nacional. Las embarcaciones importadas nuevas para su inscripción no requieren aportar documento de cancelación de matrícula del país de origen porque son justamente nuevas, pero sí se tiene que comprobar con el estudio de la declaración única aduanera y los demás documentos de que es una embarcación nueva que no estuvo registrada anteriormente en otro país. Generalmente estas vienen acompañadas de una factura emitida por el astillero que construyó la embarcación. Y ahí entonces se declara que es una embarcación nueva hecha a solicitud del señor X y que ellos se la venden nueva. Entonces no hay ningún problema para efectos registrales, por ser nueva se inscribe como tal. Cuando le digo el estudio del DUA es que, por ejemplo, nos generaría mucha sospecha de que venga una embarcación que se construyó en el año 90 y nos indiquen ahora en el 2018 que es nueva. ¿Qué ha pasado? Entonces, obviamente, nosotros necesitamos un documento que el registro le conste que efectivamente en todos estos años, muy difícil, la embarcación estuvo guardada en una bodega o en un astillero. Generalmente en esos casos terminamos dándonos cuenta que sí estuvo inscrita en otro país, pero como el trámite es un poquito más complicado, entonces se han ido a la vía fácil y decir, o más rápida, que es nueva. Pero tienen que ahora, de unos años para acá, se ha determinado que este requisito de demostrar esa procedencia y ese estado de embarcación nueva tiene que hacerse documentalmente y que sea un documento idóneo. Generalmente la factura, como les digo, del astillero que construye la embarcación. Esta es la gran, por decirlo así de forma coloquial, la gran piedra en el zapato de muchos notarios y también de muchos de nosotros que trabajamos en el registro, porque ya cuando se trata de embarcaciones importadas, previamente registradas en otro país, los requisitos son un poco más delicados y más complejos. No es tampoco nada del otro mundo, pero sí se requiere de un trámite adicional que obviamente también va a generar un costo para el usuario. En estos casos debe aportarse la cancelación del registro o la baja de bandera, que es un documento emitido por el lugar donde estuvo registrada, indicando que ya no existe, que ya fue cancelada. Generalmente esos documentos, la mayoría, vienen en idioma que es diferente al español, entonces también tienen que venir traducidos y apostillados. Con la apostilla no hay opción de escoger entre apostilla o refrendo del Consulado de Costa Rica, porque si es un país que está bajo el convenio de la apostilla, tiene que usar la apostilla siempre. Si ya es un país que no tiene nada que ver, porque han llegado de África, por ejemplo, que no están sujetas a este convenio, entonces se permite el trámite consular
que es un documento que se lleva al consulado de Costa Rica, ellos le dan una especie de refrendo y aquí se lleva a Casa Amarilla, se le ponen unos timbres y también ellos lo refrendan con una firma, autenticando la firma del consulado. El consulado da, por decirlo así, fe de que ese documento es auténtico de ese país. Luego aquí se da fe de que ese documento, la autenticación la está emitiendo el cónsul de Costa Rica en el país donde se está solicitando. Siempre tiene que traer la traducción oficial, eso es muy importante y es indispensable. Como les decía, la apostilla es obligatoria para todos los países miembros del tratado, no hay excepciones. ¿Por qué es tan importante o de dónde nace la necesidad de encontrar o conseguir o presentar esta baja de bandera o cancelación de registro, como se le puede llamar de las dos formas? Esto nace de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. O sea, no es un invento, un requisito del registro de Costa Rica. De hecho, Costa Rica suscribió esta convención en 1992 y se establece la importancia de que una embarcación solo puede estar inscrita en un país y en caso de tener doble nacionalidad se considerará como que no está inscrita en ninguno de los dos y por ende se sancionaría con las penas de piratería. Es muy importante porque la matrícula va también pintada literalmente sobre el casco de la embarcación. Entonces no puede tener doble matrícula bajo ninguna circunstancia. Por eso es que el registro insiste mucho y este es un defecto muy común de solicitar la cancelación del registro baja de bandera y este es el fundamento jurídico para hacer esa petición. Que no pueden existir embarcaciones con doble nacionalidad. Si la embarcación se trae de Estados Unidos, tienen que primero cancelar el registro allá para que luego pueda inscribirse aquí legalmente, no pueden estar en los dos registros a la vez. Que viene a ser como un permiso de salida del país, podría decirse. Yo aquí les traía un documento, pero creo que se ven bastante oscuros. Este documento es emitido por la Guardia Costera de Estados Unidos, de una embarcación que estuvo inscrita allá. Entonces ellos hacen los documentos, este es el documento propiamente emitido por la Guardia Costera, viene la notaria, hace la traducción oficial, incluso traduce la apostilla, se dice que la embarcación, de lo que se puede ver acá, tal vez allá atrás no tanto, que la embarcación ya fue cancelado su registro, que ya no consta su documentación, como ellos le dicen, y es lo que la liberaría ya de la inscripción en lo que sería el registro estadounidense. En cuanto a las embarcaciones que vienen de Estados Unidos, que quizás sea la mayoría, en realidad la mayoría vienen de Estados Unidos y propiamente del estado de la Florida, en su mayoría. Hay que tomar en cuenta que algunas de estas embarcaciones se inscriben en la Guardia Costera. Al procedimiento de registro ellos le llaman documentación, entonces hay que pedir que le cancelen la documentación de la embarcación. Ellos también emiten un certificado marítimo. No todas las embarcaciones son documentadas en la Guardia Costera, para eso se requiere que midan más de 7,62 metros de eslora, esa es la medida. Las más pequeñas se registran en el registro, valga la redundancia, de motores de cada estado. En Estados Unidos obviamente el sistema de registro es completamente distinto al nuestro, pero ellos llevan un registro de motores. En el mismo registro donde valga la redundancia de nuevo, se registran las embarcaciones, también los vehículos, y ahí es donde entonces tiene que pedirse la cancelación de registro, en este caso sí se llama cancelación de registro de la embarcación. En el caso de la Guardia Costera se llama la documentación del registro, de la embarcación. Florida es uno de los que más se importan las embarcaciones en nuestro país. Es un documento un poco complicado a veces de conseguir porque allá no están los propietarios acostumbrados a visitar al registro. Ellos obviamente cuando compran una embarcación lo que les dan es un certificado de propiedad y ese certificado se va endosando y va pasando de mano en mano y ahí nada más lleva el nombre, no van registrando los propietarios como acá, no se registra el traslado de dominio. Entonces cuesta un poco y lo van a ver cuando tengan clientes extranjeros
de que entiendan este requisito y de que lo quieran presentar, porque allá para ellos esto no es importante, para nosotros sí lo es. Otro documento importante que debe siempre consignarse cuando se trata de embarcaciones importadas, sea registradas o no registradas de previo, es la declaración única aduanera. Tienen que revisarla muy bien, porque esa es parte de la actividad que el notario le corresponde revisar que cumpla con estos requisitos, que venga la descripción del buque, que venga la descripción del motor, completa en cuanto a marca, modelo, número de serie, potencia y combustible, el nombre y la identificación del importador y que indique claramente el estado tributario y su país de procedencia, porque de acuerdo al país de procedencia que indique el DUA es que el registro le va a pedir la baja de bandera. Porque un día de esos había una confusión ahí de un documento que decía que había estado inscrito alguna vez en Estados Unidos, pero el DUA decía que la procedencia era de Nicaragua, entonces traía la apostilla y los documentos de baja bandera de Nicaragua. Primero pasó por Estados Unidos, sí, se construyó en Estados Unidos, ya después con todos los trámites se inscribió en Nicaragua y pasó acá. Y lo que nos dio la luz para saber de qué país provenía, porque hubo confusión si era Estados Unidos, fue el DUA que decía país de procedencia, Nicaragua. Y ese sería el país que se tome en cuenta para efectos de la cancelación del registro baja de bandera. Bueno, yo les traje aquí un ejemplo de un DUA y ese DUA tiene que venir certificado siempre y en todos los casos por la aduana. No se aceptan en este caso, en este DUA, no se aceptan certificaciones de tipo notarial por la particularidad del documento. Aquí no hay transmisión electrónica como en los vehículos, entonces es la aduana, porque vea que la certificación, ellos declaran o certifican las características del vehículo, los motores, etcétera, todo lo que ya les dije, incluso el país de procedencia. Y ellos lo certifican porque ellos, aparte de emitir este documento, la declaración única, ellos tienen a la vista todos los documentos de embarque y todos los demás que se utilizaron para traer esa embarcación legalmente a Costa Rica. Sucede mucho que estas embarcaciones, los motores no vienen adheridos a ellas o le compran motores fuera de borda o compran otros motores aquí que han sido construidos por piezas. Entonces, tenemos declaraciones aduaneras que no nos indican motor, pero cuando se van a registrar, la inspección técnica y la solicitud que hace el notario indica que la embarcación tiene un motor efectivamente. Entonces, en estos casos, hay que aportar documentos que demuestren la procedencia lícita e idónea del motor, que puede ser una escritura de venta, puede ser una carta de venta también que se admite en cuanto a lo que es motores, o la factura original membretada y sellada, emitida por una empresa comercializadora de motores o repuestos, porque hemos visto también facturas de motores que vienen de una mueblería, así yo la vi, por eso doy fe de ello. Entonces sí dejamos muy claro que venga de una empresa comercializadora de motores, aunque parezca un poco reiterativo y casi ilógico, pero sí se da. Y muy importante, que se paga por dos movimientos, por el motor, por el cambio de motor, inclusión de motor más bien, y por el valor del motor, por el traspaso de ese bien mueble. O sea, si el motor tiene un valor de 3 millones de colones, hay que pagar por un traspaso de motor de 3 millones de colones. No son muchos los timbres en realidad, pero generalmente también eso se equivocan porque como está pagándose todos los aranceles de la embarcación que se va a inscribir, se olvida pagar por aparte también lo del motor. Entonces ese es un defecto muy común, muy de la vida diaria, y es donde tienen que tener ese cuidado también de ver de dónde viene ese motor. Se permite, en el caso de los motores, declaración jurada en escritura pública, obviamente eximiendo el registro para su inscripción en los siguientes casos. Cuando el motor es armado con partes de varios motores y que estos consten inscritos o constando inscritos en el registro. Cuando el propietario detecta que el número de motor simplemente difiere el registrado en 1 o 2 dígitos, entonces puede hacer una declaración jurada. Y cuando definitivamente se desconozca la procedencia del motor. Esto de desconocer la procedencia puede ser que cambie en cualquier momento, porque lamentablemente ahorita que se está analizando el tema de
de bienes que se confiscan o bienes que vienen producto de drogas o lavado de dinero, se ha detectado que muchas panguitas, de estas chiquititas de pesca artesanal, que tal vez tengan un valor de 2 millones en el mercado, pueden tener un motor de 5 millones. Y la procedencia de esos motores no siempre es lícita. Como los usan para transportar artículos ilícitos, entonces se quedan con motores de valores muy altos. Hay motores que tienen un valor de 10 millones, 15 millones. Es que hace muchos años, esta normativa está así porque hace muchos años no existía esa problemática. Pero obviamente la normativa tiene que irse ajustando a los eventos y los cambios sociales, pues de eso se trata el derecho. Entonces puede ser que en algún momento muy cercano haya más regulaciones para este tema de la declaración jurada cuando se desconozca la procedencia del motor. Porque algunas personas ponían que se lo encontraron, que iban por ahí tranquilamente y que en medio de un medio pantano lo vieron ahí solito, triste, abandonado y se lo llevaron. Y le estoy hablando de motores de alta cuantía, o sea, de verdad, es a veces un poco alarmante también y se da. Por eso les indico, estos son los requisitos al día de hoy, pero estos particularmente en cuanto a los motores están siendo revisados en este momento para darle una valoración en cuanto a este tema que tiene que ver con hechos ilícitos, no propiamente registral. Esta es una factura de 2 motores. Sucede mucho también que en las facturas no ponen ni la cédula ni el nombre de la persona a la que se le está vendiendo los motores. Y es un defecto muy común. También sucede que le ponen motor, marca, Suzuki, nada más. La factura tiene que tener la descripción de marca, modelo, serie, potencia y combustible, siempre. Básicamente esas son las características que no deben faltar, siempre tiene que tenerlas. También es muy importante en este tema de la inscripción de embarcaciones los aspectos arancelarios. Ayer el compañero Carlos hablaba en cuanto a vehículos de las notas de Hacienda. Nosotros le llamamos notas de Hacienda a las notas de exoneración o de liberación de timbres o de impuestos de cualquier índole. Cuando se va a hacer un trámite exento, siempre tiene que venir una nota de Hacienda que así lo autorice. Esa nota la emite el Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda. Siempre, no hay excepción en embarcaciones. En embarcaciones, esto también genera desconocimiento. Las embarcaciones pagan un impuesto anual a la propiedad. Volviendo al tema de vehículos, pagan un marchamo, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que a la gente se le olvida. Entonces, cuando van a hacer los traspasos, que este no es el tema acá, pero cuando van a hacer los traspasos, tal vez la embarcación debe 10, 11 periodos. Y eso es mucho dinero porque hay embarcaciones de alta cuantía también, de alto valor fiscal. Entonces, hace un tiempo el impuesto a la propiedad lo pagaba solo pesca deportiva y recreo. Ahora lo pagan todas, en principio. En principio, toda embarcación tiene que pagar el impuesto a la propiedad, que es el artículo 9 de la ley 7088. ¿Cómo se paga? Hacienda le hace el cálculo, siempre tienen que ir a Hacienda que les haga el cálculo, porque a diferencia de los vehículos que en el marchamo tenemos un valor fiscal que nos guíe, en embarcaciones no. Entonces tienen que ir a Hacienda que se les determine el valor fiscal de la embarcación y paga, obviamente, conforme a ese valor, lo que Hacienda determine, se paga por medio del formulario, si no me equivoco es el de 110, y eso a su vez se va a cancelar al Banco de Costa Rica por medio de entero bancario. Siempre tiene que constar ese pago, ese es un defecto también muy común. Hay una salvedad para ese pago del impuesto a la propiedad, que son las embarcaciones de pesca artesanal, comercial e industrial, que tienen una licencia de Incopesca. También las de cabotaje o transporte público o de carga, pero para eso tiene que demostrarse en el registro que efectivamente, si es pesca artesanal, Incopesca le permite acogerse a esta exención de no pagar el impuesto a la propiedad. También sucede que si la embarcación la trajeron el año pasado, por decir algo en octubre, pero la van a inscribir hasta ahora, debe el impuesto a la propiedad del año pasado y los meses de este año. Muy similar a como ocurre con el marchamo. Esta es una nota de Incopesca
que también es muy importante porque en ocasiones se les olvida, Incopesca no indica, no asocia a la persona, al titular, con la embarcación a la que se le va a otorgar el beneficio. Entonces la nota tiene que ser clara, que cuál embarcación es la que se le va a dar el beneficio y quién es la persona que lo va a obtener. Tiene que consignar tanto las características de la embarcación como los datos del titular, las dos. Esto es lo que nosotros llamamos un sello de valor para efectos registrales. Ellos emiten el valor fiscal, en este caso es una embarcación que dice que tiene un valor de 30 millones de colones. Y ahí le dice que sobre ese valor es el que tiene que pagar entonces, sobre este valor, ese es el valor fiscal, por decirlo así, bueno, de hecho es así, de la embarcación. Hasta las embarcaciones de pesca, hasta las más pequeñas, deben sujetarse al trámite de valoración de Hacienda para determinar el valor fiscal. Pues ya lo dije. Okay. Otro arancel que es particular en materia de embarcaciones es el canon del Servicio Nacional de Guardacostas. Este es un canon que se paga aparte por medio de un entero diferente al entero ordinario que conocemos todos, que se paga en el Banco de Costa Rica, también se paga el Banco de Costa Rica, pero se paga aparte, no dentro del resto de los rubros de los enteros. Y el costo va dependiendo de la medida de la embarcación, de su eslora, o sea, del largo de la embarcación. A más grande, más paga. Las de menos de 10 metros, 67, pagan un 5% y se calcula sobre el salario base que esté rigiendo en ese momento. Entonces, al año hay 2 aumentos. Eso también es importante, porque va a depender del salario base lo que se va a cobrar del Servicio Nacional de Guardacostas, de ese canon. Y se cobra, el que dice menos de 10,767, se cobra 5% sobre ese salario base. De 10,67 a 15,24 se cobra un 10% y más de 15,24 un 15%. Como les decía, no se permite pagar por medio de entero electrónico, solamente en ventanillas. Bueno, eso es algo importante porque no se puede hacer el trámite ordinario que se hace con algunas empresas ustedes o que lo hacen directamente por el banco, sino que tienen que necesariamente presentarse el entero en papel. Como les decía, la tarifa se actualiza cada 6 meses de conformidad con el salario base. Las embarcaciones de pesca artesanal están exentas del canon de la ley 8000. ¿Qué documentos, aparte de la inspección técnica, el certificado y la baja de bandera, si fuera el caso, cancelación del registro, se deben aportar? La solicitud de inscripción. Si hay traslado de dominios, es necesario aportar escritura pública. Las características esenciales y que va a revisar todo registrador que conste en esa solicitud o testimonio de escritura pública son la eslora, la manga, el puntal, el material del casco, el peso neto, el peso bruto, nombre del buque, la actividad a la que se dedicará. Y debe constar los motores con su marca, modelo y serie y con los documentos que demuestren también la propiedad de esos motores, como ya se los indiqué anteriormente, que es muy importante. Eso en cuanto a materia de inscripción de embarcaciones. Como les decía, no se limita solo a eso, lo que es el registro de buques. También tenemos las motos acuáticas. Las motos acuáticas las define el reglamento del Registro Público de la Propiedad Mueble como un artefacto flotante provisto de propulsión propia y manubrio diseñado para navegar en aguas poco profundas y que puede ser usado por 1 o 2 personas de acuerdo con las disposiciones del fabricante. En cuanto a este aspecto, a este tipo de bienes, hay que tener en cuenta 2 fechas, que las importadas después del 10 de enero del 2003 debe constar la transmisión electrónica del DUA. Entonces, en este caso no se presenta por escrito, ya tiene que constar la transmisión en el sistema informático del registro de bienes muebles. A diferencia de los buques siempre, las embarcaciones que les hablé anteriormente, el otro tipo de embarcaciones siempre tienen que venir en papel las pólizas. En las embarcaciones importadas antes del 10 de enero de 2003, ahí sí se admite la copia certificada de la póliza de almacenaje certificada por la Administración Aduanera. En ambos casos se debe hacer constar la descripción completa de la motocicleta acuática, marca, año, número de chasis o serie, número de color y número de pasajeros.
y si así lo tuviere, marca, número de motor, cilindrada, potencia, tipo de combustible que emplea. Número y nombre de identificación del importador, estado tributario y país de procedencia, pero aquí no aplica baja de bandera. Este tipo de bienes no. Paga todos los impuestos, si está exonerada trae nota de Hacienda. También no tenemos todavía, intentamos registrar uno en el registro hace unos años, pero tenemos la posibilidad de que se registren también los vehículos anfibios, como les indicaba anteriormente. No es algo nuevo, como puede observarse aquí en la filmina. Desde el año 1934 se construyó el primer vehículo anfibio. Ahora hay unos que son limusinas muy bonitos, enormes. Este era bastante rústico, pero sí se pueden inscribir en el registro. Hay un vacío legal porque no hay una norma que dice pueden inscribirse los vehículos anfibios de tal y tal manera, pero tenemos como registro, tuvimos la oportunidad una vez de tratar de determinar cuáles requisitos serían los que se deberían presentar. Entonces llegamos a la conclusión de que como el reglamento permite inscribir vehículos y embarcaciones, de acuerdo al uso que se le vaya a dar a ese bien, esa es la inscripción que se va a requerir. Si usted lo va a andar por tierra, entonces lo inscribe como vehículo. Si lo va a utilizar para navegar, lo inscribe como embarcación, pero puede ser que se inscriban los dos registros, embarcaciones y automotores, cumpliendo con los requisitos de cada uno de los registros. El que se inscribió hace muchos años, se inscribió como vehículo. Lo utilizan, creo que es como una especie de bus, como el que les mostré al principio de la presentación. Lo utilizan en un río, para turismo, y también puede circular por las calles. Como los utilizan solo en un río, no han visto la necesidad de darle una matrícula de embarcación propiamente. Pero sí requería la matrícula, la placa, mejor dicho, metálica, para poder circular en las vías públicas. No es muy común, pero no. Ahora, como ya la gente tiene más dinero y está trayendo, los extranjeros, trayendo más vehículos y artefactos diferentes, puede ser que en cualquier momento alguien les pregunte o les plantee que quieren traer un artefacto de este tipo, y ya ustedes saben que sí se puede inscribir. También hemos tenido la experiencia, muy poca, diría que una, de la solicitud de inscripción de un submarino, que es un buque capaz de navegar por la superficie y las profundidades del mar. Se le asigna una matrícula, todos los requisitos de DUA, etcétera, de aranceles son iguales a los de las embarcaciones en general. Se le asigna un número de matrícula diferente, que ya aquí no tiene que ver con capitanía. Y el que se intentó registrar en el registro es similar a era una pequeña burbujita, no era un artefacto muy grande. En cuanto al tema de desinscripción y reinscripción, les decía que no hay mucho de qué hablar, porque las causas principales de desinscripción de una embarcación básicamente son tres: desuso, o que ya no exista, ya no esté en condiciones para navegar; por el traslado a otro país, donde el registro también emite una certificación para que se utilice como baja de bandera o cancelación del registro; y porque sufra cambios sustanciales en las medidas y características. En estos casos sucede mucho con las embarcaciones de pesca artesanal, que el casco se va deteriorando con el uso del tiempo, entonces le van haciendo revestimientos, y esos revestimientos van a hacer que la lora ya no mida 10 metros cerrados, sino que puede ser que mida 10 metros y 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Entonces, cuando les cambian las medidas, necesariamente hay que desinscribirlos. Por ahora se está valorando con la gente de transporte marítimo, porque algunos de estos cambios son muy pequeños, son 5 centímetros, 3 centímetros, para ver de qué manera en estos casos sí se podrían hacer como cambios de características. Porque ¿qué es lo que está pasando, digamos, ahorita? El problema que tienen, sobre todo las de pesca artesanal, es que tienen que desinscribir cuando les encuentran cambios como les digo, esos revestimientos en los cascos, tienen que desinscribir. Y el procedimiento es que no se puede reinscribir de nuevo porque ya tiene características diferentes. Hay que inscribirla como una embarcación nueva que va a tener matrícula nueva. Y ellos tienen que volver a gestionar todos los trámites de licencia, de exoneración de combustible, y eso lleva mucho tiempo. Entonces la embarcación pasaría
por lo menos un mes guardada. Y obviamente para los que se dedican a la pesca artesanal ese es el sustento diario de sus familias. Entonces ya se está coordinando con la gente del MOB, de transporte marítimo, para ver si logramos determinar una medida que sea razonable cuando se hacen estos revestimientos, para que no tengan que desinscribir, sino que simplemente se admita como un cambio de características, porque cambia todo, la eslora, el puntal y la manga, son medidas muy pequeñas en lo que cambian, pero que se considera que es un cambio ya de embarcación para efectos de inspección técnica. Entonces en eso estamos valorando ahorita. Hice incluso una encuesta entre compañeros y nunca hemos visto una reinscripción de una embarcación, porque cuando se desinscriben por desuso ya eso no sirve para absolutamente nada, y las que se llevan del país difícilmente van a volver. Entonces el trámite de reinscripción no es un trámite que se practique en el registro, por lo menos hasta el día de hoy. Podrá ser que alguien venga con su baja de bandera y con todo lo demás a pedir una reinscripción eventualmente, que es el único caso que se me ocurre, que la traigan del extranjero de nuevo para acá, pero no ha sucedido aún. Y de mi parte esa sería la presentación en cuanto a lo que es el registro de embarcaciones del registro de bienes muebles. Muchas gracias.